Hoy me acompaña alguien que para mí es mucho más que un invitado. Es un gran amigo al que quiero y admiro profundamente. Se llama Mikel, es psicólogo, escritor de varias novelas, la cual una la tengo aquí, y experto en inteligencia emocional. Y además me acompaña en muchas de mis charlas de divulgación sobre diabetes. Con Mikel vamos a hablar de algo que nos atraviesa cuando llega el diagnóstico. Hablamos de la culpa, las frases que duelen y cómo gestionar nuestras emociones y los comentarios que nos hieren de forma más saludable y asertiva. Mikel, gracias de corazón por estar aquí, que nos ha costado, pero aquí estás. Te ha costado quedar porque está en plena presentación de su novela, está preparando todo el tema logístico y de promo. Yo la recomiendo, me gusta muchísimo Mikel, es impresionante y bueno, aparte de ser un gran psicólogo, es un gran escritor. Esta es su segunda novela publicada, que ya es difícil que te publiquen. De hecho, formaste mucha parte de ella, porque la leyó la de las primeras personas que lo leyeron fue tú, así que muy especial y muy guay, sí, sí. Y bueno que cuando haya presentación ya oficial de promo, ahí voy a estar. Y bueno, que aparte es una gran persona. Con él vamos a hablar todos estos temas que he estado diciendo. Entonces, Mikel, para que nos pongamos un poquito en contexto, cuéntanos quién es Mikel y cómo llegaste a especializarte en inteligencia emocional. Bueno, pues sin alargarme mucho, que eso me va a costar, porque cuando empiezo a hablar veo una cámara y me empiezo a emocionar. Miquel era un niño introvertido que le gustaba explorar y le gustaba y tenía mucha curiosidad por las cosas. Aprendió que lo que quería era enseñar a los demás y ayudar a la gente. Se especializó en magisterio, hizo educación especial. Como no se aburría, empezó a seguir estudiando en todo este tema y entró en el campo de la psicología, que siempre era un campo que siempre me había gustado bastante. Y descubrí un mundo fascinante y maravilloso, porque ya no solo podía ayudar a la gente, sino que había aprendido cómo ayudarle de verdad y de una manera pues más correcta, ¿no? Que creo que al final eso también a nivel personal y profesional pues me ayudó bastante. Y la inteligencia emocional entró en mi vida porque me apunté a un cursito que había por internet, a ver de qué era eso de la inteligencia emocional. Me enamoré al instante, me pareció algo fundamental, creo que es esencial que trabajáramos la inteligencia emocional y sobre todo desde las aulas, desde el colegio, desde edades tempranas, creo que es fundamental para aprender a gestionar las emociones. Conseguí hacer el posgrado en inteligencia emocional. Conocí, personalmente solo lo he visto una vez, pero bueno, ya es que somos si fuéramos amigos, al psicólogo Rafa Guerrero, que habla mucho de la gestión de las emociones y que os lo recomiendo ya desde el principio de todos. Yo voy a recomendar muchas cositas de vez en cuando para que a alguien le interese. Y a partir de ahí, pues desde entonces hasta ahora, pues siempre, ¿no? Dando a entender como que al final las emociones son fundamentales, las personas somos emociones, da igual qué tipo de diagnóstico tengamos, da igual qué tipo de característica tengamos, da igual lo que nos pase, al final es aprender a gestionar esas emociones y aprender a gestionarlo de una manera funcional y proactiva, ¿no? Entonces, es un poquito lo que voy estudiando y trabajando y lo que trabajo con mis pacientes en las sesiones, ¿no? Wow, Miquel, vamos a hablar de la culpa, algo que muchos enfermos crónicos, no solo de diabetes, sino de otras patologías, pero bueno, estamos centrándonos en la diabetes, sentimos cuando nos dicen que tenemos un diagnóstico y no solo sentimos, sino que nos hacen sentir, ¿no? Esa culpa, pues bueno, estos doctores liendres que de todo saben pero que nada entienden y que muchas veces nos hacen sentir culpable. Entonces, Miquel, cuando llega el diagnóstico de diabetes, ya sea en uno mismo o en un hijo, la culpa suele aparecernos a casi todos. Y te quería preguntar por qué y de dónde nace esta culpa. Vale. Bueno, la culpa tiene muchas vertientes, ¿vale? Y luego creo que a cada persona le llega de una determinada manera y se expresa, ¿no? También de una determinada manera. Cuando te hacen un diagnóstico de una enfermedad como una diabetes, que al final es una enfermedad para toda la vida, ¿no? Que creo que es interesante, o sea, interesante no es, creo que es importante dar este matiz, porque es verdad que aprendes a gestionar tu vida con la diabetes, pero no te curas de diabetes. O sea, yo muchas veces soy muy directo con esto, pero es verdad, ¿no? Entonces, claro, es una etapa que nuestros psicólogos le llamamos duelo, precisamente porque eso, ¿no? Porque tú tenías una expectativa de vida, tanto si te pasa a ti como le han pasado o si le pasa a tus hijos, y al final esa expectativa hay una parte como que se rompe, ¿no? Como que
no es exactamente igual a la que tú te habías pensado, ¿no? Entonces, al final, el primer sentimiento es la culpa porque, sobre todo si eres padre o madre de un niño o una niña con diabetes, dices, ¿qué he podido hacer yo para que mi hijo o mi hija tenga diabetes? Igual ha sido mi culpa porque fíjate que en el embarazo hice esto o que cuando mi hija era más pequeña no le di esto, ¿no? Yo desde el primer momento le quitaría la culpa totalmente porque nadie tiene la culpa de que una persona pueda tener diabetes. Y sobre todo porque al final esa culpa nos hace cerrarnos, ¿no? Nos hace vivir en un universo que no nos ayuda a avanzar, ¿no? Una persona ya de por sí con un diagnóstico de enfermedad de diabetes ya tiene muchísimo que asumir, ya entonces si encima recibe el rechazo o recibe las miradas negativas o los dedos acusatorios del resto de las personas que están a su alrededor, imagina lo que puede ser para esa persona, ¿no? Que no encuentra ese espacio para poder abrirse, para poder decir, pues sí, tengo diabetes, pero también soy, yo qué sé, me imagino, enfermera, tengo 22 años, me gusta la colonia X y todas estas cosas, ¿no? Me gusta comer patatas fritas, ¿no? Que todo eso también es a esa persona, ¿no? Y al final poner el enfoco en la diabetes no solo hace que la persona tenga culpa de ojalá hubiera podido hacer algo diferente porque me está pasando a mí y no a otra persona, y no ayudarle a decir, vale, me ha pasado a mí, pero no es el fin del mundo, ¿no? Puedo salir adelante y puedo llevar una vida completamente normal, ¿no? Y creo que ese gran cambio depende mucho de toda la gente que estamos alrededor y los profesionales. Has hablado de ello, que lo has hecho muy inteligentemente, porque ya sé que tú no te quieres meter muchos marrones, pero yo quiero achacarles un poquito, ¿cómo se dice esto? La cartilla, ¿no? Cuidado, las habilidades sociales son fundamentales. Otro tema que trabajo un montón. Cómo contar a alguien que tiene diabetes también es fundamental, ¿vale? Si lo vemos desde lo negativo, si nos ponemos serios, si es algo que no, al final también a la persona también le transmitimos eso, ¿no? No hay que quitar hierro, es verdad que hay que ser realistas, es verdad que es una enfermedad, es verdad que tiene que tener seguir una serie de pasos, llevar un estilo de vida muy concreto, ¿no? Por el tema de la enfermedad, pero no hay que hacer un drama grandísimo que encima es lo que va a recibir la persona, ¿no? Lo que necesita esa persona es palabras de ánimo, palabras de aliento y de decir que lo vas a conseguir y que si tú te esfuerzas y con la vida de los demás puedes conseguir y salir una vida adelante, ¿no? Por eso creo que esa eliminación de culpa viene un poquito también de parte de las personas que nos dan el diagnóstico de primeras, de superar un poquito ese duelo, que, bueno, previamente ya sabes que hemos hablado muchas veces de este tema, Mm. hay gente que no llega a superarlo del todo nunca. Y eso es muy triste porque al final es un sentimiento de culpabilidad, de tristeza continuo todo el rato. Yo siempre he pensado que una enfermedad como la diabetes aprendes a vivir con ella. Es verdad que habrá momentos altibajos. Bueno, de cosas ahora ahí seguramente puedes hablar mejor que yo de esto a nivel personal. Pero yo creo que cuando asumes y aceptas que, vale, tengo diabetes, tengo a mi lado a gente que me apoya porque tengo diabetes, creo que también es como un paso hacia adelante, ¿no? Es como un decir, aquí estoy, ¿no? Ojalá no habría que decir tengo diabetes, que ese es otro tema, bueno, que no sé si me estoy yendo mucho a la pregunta, pero ojalá no hubiera que decir tengo diabetes, ¿no? Como las etiquetas. Pero desgraciadamente todavía a día de hoy hay que decirlo, ¿no? Y creo que parte de eliminar esa culpa podría ser por decir, soy esta persona, no puedo tomar esto. Bueno, de hecho, tú y yo siempre hablamos, ¿no? Bueno, siempre me lo preguntas, y eso que nos conocemos hace muchos años, que tú siempre me preguntas, ¿pero tú cómo te denominas? ¿Que tienes diabetes o eres diabética? Y yo siempre te digo, tengo diabetes. Yo diabética no soy, yo soy muchas cosas. Yo tengo diabetes, tengo una condición, y siempre me lo preguntas, ¿no? Yo creo que siempre me lo preguntas para que haga como ese clic mental, porque a veces sí que es verdad que yo soy una persona que se, que se castiga, que lucho La con... bronca por ello. Eso es, entonces siempre es, pero ¿tú cómo te defines, no? Que me haces te pones de amigo a profesional. Entonces, ¿cómo? Perdona, Sara, Sí, que te dime. interrumpa. En ese sentido, ojo, yo no critico a gente porque ahora está muy determinado lo que has dicho tú de la preposición. Yo digo Sí, con diabetes porque creo que la persona es muchísimo más. por Ojo, si a mí supuesto. una persona me dice soy diabética, voy a tratar a esa persona como diabética porque ella se define o él se define así. No voy a juzgar a nadie por cómo se defina, obviamente. Yo de primeras diré con diabetes, básicamente por lo que tú has dicho, ¿no? Porque creo que la persona es muchísimo más. Por eso que creo que hay que respetar cómo la persona se quiera denominar, ¿no? Pero
independientemente del nombre o de lo que lo pongas, lo que creo que la persona tiene que ser es ella o el mismo y tener esa libertad para poder ser esa persona, ¿no? Y no otra que no tiene por qué serlo, ¿no? Solo por el que dirán, o por el miedo a las miradas, o por el miedo a juzgar, ¿no? Que yo creo que las personas juzgamos muchas veces sin ton ni son y sin pensar muchas veces en la persona, y ese prejuicio y etiqueta habría que borrarlo, ¿no? Y creo que el campo más esto, que por eso estamos trabajando en ello, yo creo, y Saray, es desde la educación, ¿no? Desde los niños en primaria y sobre todo en etapas adolescentes, ¿no? Que yo creo que es una labor impresionante y me encanta trabajar con adolescentes, ya lo sabes, porque creo que es ahí donde más se puede hacer desde el Mm, principio, ¿no? Educar desde esa realidad de que no tengan miedo y que no es culpa. Es una manera diferente de gestionar tu día a día y ya está, ¿no? Bueno, Miquel, te iba a hacer más preguntas, pero te las has contestado tú todo solo, entonces... Perdón, es que No, me no, empiezo a está emocionar. estupendo, está estupendo porque me lo pones muy fácil. Entonces, ya has explicado cómo hay que empezar a trabajar esa culpa desde los primeros días, sobre todo con las reafirmaciones positivas, ¿no? Y hablando de lo de juzgar y a nivel de educación, falta muchísima educación, lo estamos viendo tú y yo cada vez que nos vamos a las charlas, la desinformación que hay, los mitos que hay, cómo hieren esa desinformación, ¿no? Que creemos que sabemos todo. Mira, yo te voy a contar una cosa que no sé si le he contado a otras personas cuando he hablado en los podcasts, pero yo hay dos frases que recuerdo de la semana de mi diagnóstico en el que yo estuve ingresada. Una es que me vino una enfermera, lo que tú dices, me habían metido todos los médicos mucho miedo, y me vino una enfermera y me dijo, yo también soy diabética, quiero que sepas que más enfermos son los hipotensos y no lo saben. Esa es una frase que yo como que de vez en cuando me la digo. Y otra frase, ¿Te puedo preguntar si te, sí, si te recuerdas del nombre de la enfermera? no me acuerdo. Sé cómo es físicamente, era una Es que mujercita muchas veces no, mayor. el cerebro cuando tiene una experiencia tan No, positiva y no chula, me acuerdo. No me acuerdo porque hay muchas cosas de esa semana que ni recuerdo. No recuerdo porque como estaba con subidones, pero bajones, qué tal. guay, ¿no? Qué momento chulo para tener Sí. ese apoyo, ¿no? Que, Pero ahora va la contrapartida. Yo estaba en la cama, estaba con muchísimas vías. Además, yo daba lactancia materna exclusiva y me había destetado a mi hija porque me tenía que recuperar, porque estaba muy malita, muy malita. Y me acuerdo perfectamente de estar tirada en la cama con todo mi proceso emocional de la lactancia, mis hijas no están conmigo, culpabilidad, tal, no sé qué, y vino una persona seguramente con muy buena intención y con mucho cariño, que además sé que me tiene porque es familiar, y me dijo, ya me he leído todo sobre la diabetes y soy una auténtica experta. Y te digo una cosa, llevo 10 años y no soy una experta, no tengo mucho que aprender. Entonces, pero bueno, y me hizo mucho daño porque me quedé como, eh, ¿qué has leído, no? y Bueno, luego al final, porque creo, Saray, que la diabetes para cada persona o sea, se entiende de muy diversas maneras. No hay tantos tipos de diabetes. Ya sé que a nivel formal me vas a echar la bronca de que hay diabetes 1, diabetes gestacional y todas estas cosas, pero yo creo que hay tantos tipos de diabetes como personas, ¿no? Que tienen diabetes, ¿no? Y cada persona lo vive de una determinada manera. Y no hay que eso juzgar es, esa manera de vivirlo, ¿no? eso Porque es. cada uno estará pasando por lo que esté pasando. Creo que hay que respetarlo y creo que hay que ayudarle en ese camino, en ese viaje, ¿no? Que por eso, que aunque leamos todo a rajatabla, que muchas veces te digo, no leas tanto que tampoco es tan bueno y experimenta y vive, ¿no? Aunque lo leamos a rajatabla, que igual luego a nosotros no nos va a pasar exactamente lo mismo, que luego no sé si me vas a preguntar, pero bueno, no, Bueno, te voy a hablando de esto, hablando de las frases que, o sea, que sí que es verdad que todas las personas tenemos nuestra diabetes, o todas las personas que tenemos diabetes tenemos nuestra personalidad, nuestras circunstancias, pero todos casualmente oímos las mismas frases de alrededor. Frases tipo, seguro que si comes mejor se te regula, tipo, eso es por estrés, te ha debutado por eso, has probado tal remedio de tal primo, tal tío. ¿Y por qué nos hacen tanto daño estas frases? Incluso cuando sabemos que a veces, lo que te decía, ¿no? No hay mala intención, pero nos hacen verdadero daño porque nosotros sí que sabemos que
todo lo que conlleva tener una enfermedad crónica y por qué nos hacen daño que nos vengan a juzgar o a decir estas frases que no solo las he escuchado yo, sino que yo veo en redes sociales que muchas, pero cuando hablo de ello, me dicen que oyen estas frases, otras peores, pero vamos, que todas tienen un poquito el mismo sesgo, ¿no? ¿Por qué nos hacen tanto daño? ¿Por qué nos molestan? Vale. Has entrado en la idea de que estaba entrando antes que he dicho, me he cortado porque lo sabía que me lo iba a preguntar. Hacen mucho daño, bueno, sé que estamos en una red social y igual es tirar piedra contra nosotros mismos, pero muchas veces cuidado que se dice en redes sociales, cuidado que se dice en medios de comunicación y cuidado todas estas ideas que se extienden, ¿no? Como si fueran verdades absolutas. Hace más daño de lo que parece, más que nada porque la persona, vamos a pensar que no lo hace a maldad, ya sé que hay gente que sí, pero lo dice porque es lo que ha aprendido, que es lo que es la diabetes, y hay mucha falta de información, mucha falta de conocer realmente qué es la diabetes, cómo se manifiesta la diabetes y qué necesita una persona con diabetes, ¿no? Entonces yo creo que nos quedamos solo en el que nos han enseñado, que hemos visto, que ha habido en películas, que ha habido en series, que ha habido en redes sociales, en algunas personas que yo creo que no lo hacen con maldad, pero sí que a veces igual dices algunas frases que dices, joder, pues igual si hay chicas o chicos jóvenes que la escuchan, porque la siguen, porque yo qué sé, porque es para ellos su mayor fan y lo ha dicho su mayor fan, aunque sea algo que igual no está bien dicho del todo o hay que tener cuidado con eso, para ellos son verdades absolutas. Entonces, creo que la persona que lo dice, y creo que no lo dice con esa maldad, aunque sí que habrá gente que lo diga con maldad, pero bueno, y lo que sí que tenemos que intentar es cambiar un poco ese mensaje, ¿no? A la persona que tiene diabetes, ¿por qué le afecta tanto? Me dices, me imagino que le afectará más al principio que cuando ya lleve un tiempo. Igual me preguntas que no, igual me dices que cuando lleve un tiempo también te puede afectar, pero porque al final puedes estar débil, al final las personas somos emociones. Sara, y necesitamos asertividad. Hablabas antes, yo creo que la has nombrado, que ya sabes que yo soy el friki de la asertividad, que me encanta la asertividad y muchas veces tenemos actitudes agresivas. Ojo, agresivas no significa ni pegar, ni empujar, ni tal. Puedo hablar agresivamente y hacer muchísimo daño, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer un poco ese ejercicio de cambiar un poco la manera en la que nombramos las cosas, ¿no? Cuando decimos con diabetes, o por ejemplo, si me dejas, cuando decimos con discapacidad o con una minusvalía, no minusválidos, discapacitados, ¿no? Todas estas cosas creo que hacen daño. No cuesta tanto cambiar un poco el lenguaje y creo que puede ayudar muchísima gente. Y todo lo relacionado con comidas y todo eso, al final yo creo que es porque son clichés y son ideas que siempre han estado ahí en lo tradicional y que creo que personas como nosotros tenemos que ir eliminándolas y borrándolas y que sobre todo la gente joven aprenda que eso no es la verdad, que eso no son verdades absolutas. ¿No? Y creo que porque yo a una persona ¿no? Que yo que sé que tiene el flequillo más corto no le digo, flequillo corto, tal, y ¿no? Imagínate, cuando hace mucho aire, no se te tapará bien la frente, o yo qué sé, cosas así que parecen ridículas, ¿no? ¿Por qué voy a tener que decir a una persona con diabetes las frases que tú has dicho? No tiene ningún sentido, ¿para qué? ¿No? Y entonces yo creo que al final la persona también se siente un poco más como cohibida. Imagino que en restaurantes tú habrás tenido muchísimas, ¿no? experiencias con el tema de diabetes y la alimentación y eso, y creo que no tendría que suponer ese esfuerzo extra, ¿no? Al final todos tenemos derecho a poder comer, a poder estar y a poder que nos respeten en nuestra circunstancia, ¿no? Voy a coger un poco tu frase de eso, yo soy yo en mi circunstancia, ¿no? Que sabes que me encanta. Y hay una parte de esa, ¿no? Que yo creo que hay que cambiar un poco ese mensaje y creo que también puede empezar desde la escuela, que yo sé que voy a tirar mucho para ahí, pero creo que puede ser fundamental y sobre todo cambiar un poco esa idea. Y otra cosa que no hace mucho la gente, Sara, y si me lo permites, es muchas veces pensar antes de decir cosas. Muchas veces hablamos sin pensar y pensar un poquito, a veces las cosas, pues tampoco nos vendría mal en general a la sociedad y a todas las personas. Bueno, yo, ya que has dicho, voy a hacer un pequeño inciso, si también me lo permites. Hay tanta desinformación, Miquel, que yo, por ejemplo, yo como muy saludable y hago mucho deporte, primero porque me gusta y lo segundo porque mi salud depende de ello. Pero fíjate la desinformación Es muy guay que has que... dicho primero porque me gusta. Sí, sí, lo primero es que me gusta. A mí me gusta... No, no, a mí me gusta comer bien, me siento mucho mejor. Me gusta el deporte porque lo descubrí a través de la diabetes y yo el día que no hago deporte
emocionalmente a mí me viene muy bien. Sí, ya. Sí, pero No, eso, pero está bien, eso está bien. pero fíjate la desinformación, y con un breve inciso y ahora seguimos con una de las preguntas que sí que se me ha repetido en redes sociales y quería hacértela, estaba esperando esta entrevista para hacértela. A mí me ven comerme un día una tarta de cumpleaños en un cumpleaños y lo primero que me preguntan es, ¿pero tú puedes comer eso? ¿No? Lo dejo ahí, es una tontería, no voy a decir lo que contesto, no contesto. Pero me ven comerme una croqueta o tomarme una cerveza y nadie me lo pregunta. Y la cerveza hace picos y la croqueta también sube la glucosa en sangre, entonces no es solo el dulce, ¿vale? Es todo lo que tenemos que gestionar. Yo tomo cerveza muy poco, pero cuando me la tomo a gusto. Yo tomo croqueta, pues me gusta, pero la evito, ¿no? Pero sí que es verdad que yo ya sé que encima se te la toma fuera, tengo que gestionar, que es una carga más mental. Y ahora vamos a ello. ¿Cómo? Espera. ¡Ay! Dime. No, que cuando has dicho eso me ha gustado porque creo que también se relaciona la diabetes, ahora que dices lo de los verdaderos Sí, universales, con el tema solo dulce, ¿no? Como eso. que parece que la diabetes solo está relacionada con lo dulce y me parece sorprendente que hayas dicho que no, o sea, es más amplio, ¿no? Todo lo que es Es el mucho este. más amplio, sí, sí. ¿Cómo, Miquel, ya que vamos a seguir con ya cosas que me han dicho varias personas en redes, no son muchas, he cogido un poquito lo que yo muchas veces no sé contestar porque, pues porque no soy una profesional del ámbito, vivo con ello, me he formado en muchas cosas, ya sabes que yo no he perdido el tiempo, desde que debuté en 10 años he estudiado muchísimas cosas porque me encanta formarme, pero hay ciertas cosas que se me escapan. Entonces, ¿cómo podemos validar lo que sentimos eh, sin caer en, a ver cómo decirlo, sin caer en cómo caer en juzgarnos por sentirlo, me refiero? Yo, si a mí me dices un día estoy un poco floja, no comas la tarta, que es malo para ti, ese día me juzgo porque la estoy comiendo. Entonces, ¿cómo llego a validar que siento esa parte de culpa o de ser vista como enferma, ¿no? Yo siempre digo que yo no soy una persona enferma, sino que tengo una enfermedad, que para mí es muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos validar lo que sentimos en este proceso del diagnóstico, de juzgarnos a nosotros mismos? Porque es duro. Vale. Lo primero de todo, la frase que le dice esa persona, eliminarla. Ya sé que es difícil, pero ¿por qué le voy a decir eso a una persona, no? Y encima entiendo que esa persona, el ejemplo que has puesto, sabe que esa persona tiene diabetes, ¿no? Sí. Y, o sea, es como si, yo qué sé, le dices a alguien, yo qué sé, que tiene X cosa, oye, ¿por qué estás haciendo eso? ¿No? Es como recalcárselo. Lo primero, esa persona fuera de tu vida. Primero eso, ¿no? Yo Me gusta mucho tu filosofía, sinceramente. Me gusta el fuera. ¿sabes qué pasa? Que es importante validar, pero ya no solo con diabetes, es en general, ¿no? Esas experiencias o esas frases que nos autodecimos, que nos autocensuramos, ¿no? Tú ya sabes que yo soy muy fan de una señora que se llama Ana Milán, creo que puedo decir nombres, ¿no? Sí, lo que quieras. Ana Milán dice una frase que a mí me flipa, que es, la persona que más va a estar contigo a lo largo de tu vida eres tú misma y es importante que te quieras, es importante que te hables bien, es importante que te valides y es importante que refuerces tu autoestima, ¿no? Que ahí es un poco a lo que iba. Trabajar la autoestima es fundamental, ya no solo en general, sino cuando tienes diabetes, al final es la gestión de las emociones. Los mensajes que tú te lanzas influyen directamente en cómo tú te ves, cómo tú te validas, cómo tú te valoras y responde un poco, ¿no? A lo que dices de esa validación, de ese decir, wow, pues me estoy equivocando. Y en lugar de ese me estoy equivocando, igual podemos decir, mira, pues igual ahora no lo he hecho bien, pero ayer también, ayer ya lo hice bien. O no, como cambiar un poco el mensaje que nos damos es fundamental y eso se practica, se puede hacer, se puede practicar muchas veces y darte ese mensaje, ¿no? Y decir, yo siempre, sabes que soy un poco así con estas cosas, pero si voy a la mañana y me miro en el espejo y digo, hoy va a ser un gran día, hoy me lo voy a comer el mundo. Bueno, perdón, no sé si voy a decir comer el mundo, pero bueno, si es la mejor frase del universo, pero no, como que yo voy a poder hacerlo, ¿no? Si yo tengo ya esa fortaleza interior, si he trabajado mi autoestima, si he trabajado mi autorregulación emocional, otro aspecto fundamental creo que es importante trabajar, y he trabajado mi autoconcepto,
Sara, y bueno, así brevemente para que lo entienda la gente, al final el autoconcepto siempre pensamos que es la opinión que yo tengo de mí, ¿no? Pero realmente es algo más. El autoconcepto es la unión de lo que yo pienso de mí, pero lo que más los demás también están pensando o piensan de lo que yo hago, ¿no? Es como esa manera de decir, yo me quiero mostrar de esta manera, pero la gente me está mirando, está viendo de esta otra. Entonces creo que tiene que haber como una fusión ahí, ¿no? De cómo yo me quiero mostrar o cómo la gente me está observando. Eso también es un trabajo que se va haciendo, que yo animo muchísimo a la gente, por favor, que trabaje la autoestima, que trabaje la regulación emocional, que trabaje la inteligencia emocional. Sé que los más pequeños ya lo están haciendo, sé que si ellos nos están viendo, pues personas igual, pues eso, más mayores que igual no tuvieron esa oportunidad en el cole, se puede empezar en cualquier momento y creo que es una herramienta fundamental. Primero, eliminar a los amigos que te dicen eso, porque si te dicen eso no son tus amigos. Aunque te lo digan en tono de broma, porque, es una broma, no pasa nada. No, perdona, porque si la persona no se está riendo ya no es una broma, ¿vale? Segundo, es importante trabajar esa parte de la autoestima, esa parte de la autorregulación y el autoconcepto, que son factores fundamentales, y sobre todo las autoafirmaciones positivas, ¿no? No el no puedo, sino lo voy a volver a intentar, no sé hacerlo, voy a aprender a cómo hacerlo mejor, ¿no? Que es un poco también los mensajes que nos tenemos que ir como dando, ¿no? Que creo que son fundamentales. Y a partir de ahí, pues eso, trabajar en eso, reforzarlo también mucho con nosotros mismos y con la gente de nuestro alrededor y eso, y mejorar un poquito más nuestra autoestima. Yo no digo que seamos happy floppies, maravillosos, que todo es maravilla y todo sea genial. Al final, tener alta la autoestima no significa eso, sino significa ver la gran mayoría de las cosas desde un punto de vista más positivo, ¿no? Desde un punto de vista más de cómo aprender a construirse, cómo aprender a elaborar algo positivo desde cualquier experiencia, ¿no? Entonces, bueno, habrá momentos más duros, obviamente, pero incluso de esos, seguramente que tú puedes decir mucho mejor, Saray, puedes aprender, ¿no? Porque muchas veces incluso de los momentos de bajón puedes aprender a algo que te pueda ayudar en un futuro, ¿no? Que creo que abrirse a ese aprendizaje es fundamental y no autoflagelarse, no autocriticarse, no darse, ¿no? Porque muchas veces sabes que parece que te estoy dando todo el día la bronca, ¿no? Bueno, Cuando me dices eso, yo te digo que no te digas eso, que no te digas eso, y me dices, vale, 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 que no lo voy a hacer, ¿no? Y creo que porque muchas veces cuando tienes la enfermedad, de cualquier enfermedad, pero en este caso la diabetes, creo que las propias personas con diabetes sois las que más os autoflageláis a vosotros mismos por eso mismo, ¿no? Igual también porque no encontráis como ese espacio como más seguro, como ese espacio más de poder ser vosotros mismos, entonces es como que, ¿qué puedo hacer yo para cambiar? Vamos a cambiar un poco la pregunta, ¿no? ¿Y qué pueden hacer los demás para que todos nos podamos sentir integrados, ¿no? Y no señalados ni diferentes, ¿no? pues mira, sí. No, todos somos diferentes. Yo, fíjate, Miquel, siguiendo con esto, las personas con diabetes, sobre todo tipo 1, los tipo 2 que están mal controlados, alguna gestacional incluso, ¿no? Pero sobre todo las tipo 1, que son las que empezamos con insulina desde el momento cero de nuestro diagnóstico, tenemos una carga mental que no se ve, que es la de pincharse. Las que usan bombas se pinchan menos, pero acaban pinchándose porque tienen que ponerse una cánula y aunque la cambian cada 3 días, tienen que pinchar. Y yo que aún no me la han puesto, que estoy aún con bolis, yo me pincho, ahora mismo estoy en un proceso del desarrollo de mi enfermedad, porque yo aparte de tener diabetes tengo tiroiditis de Hashimoto, por lo tanto son 2 enfermedades autoinmunes ahí gestionándose. Tenemos una carga mental que es la de pincharse, la de contar hidratos para pincharse, o sea, actuamos como un páncreas externo. Y yo muchas veces, a ver, no como algo en el entorno social, porque sinceramente, a mí no me apetece tener que pincharme, entonces, pero muchas veces sí que es verdad que no lo hago delante de la gente porque sé que les da aprensión las agujas, entonces tengo como que gestionar que no lo vean, pero a mí no me apetece esconderme. Y también quería, pero bueno, es una gestión emocional. Y también quería preguntarte algo que para mí está siendo, a través de las redes sociales, estoy conociendo a muchas mamás y papás con niños con diabetes. Quería preguntarte algo que muy especial. Bueno, muy especial no, que es que me lo han preguntado muchas, ¿no? Y yo no he sabido qué contestarles. Hay muchas mamás y papás con niños con diabetes que me siguen
y son ellos los que tienen que ponerle a su hijo la insulina. Si para mí es durillo, que lo es, el tenerme que poner, el no pasarme para que no me dé una hipoglucemia, yo soy madre, dime, ¿cómo gestionar todo ese tsunami, ¿no? Del tenerte que pinchar, coger la aguja, ponerla, que no te dé la hipoglucemia, ay, me he pasado, me va a dar un bajón, ay, me he quedado corta, ahora me tengo que volver a pinchar. Todo eso, en mí misma, que soy adulta, es complicado y no quiero imaginar cómo se sienten todas esas mamás y todos esos papás que tienen que pinchar a sus hijos y enseñarles, conforme se van haciendo grandes, a que tienen que hacerlo ellos, pero con la intranquilidad de, sí, lo estás haciendo, pero te tengo que proteger, te tengo que cuidar, ¿no? La primera entrevista que tuvimos en este podcast era de un chico que había debutado joven y comentaba, ¿no? Esto mismo, decía Jonathan que tenía como la dualidad, tenía que como que gestionar como si fuese un adulto, pero que sus padres lo infantilizaban. Entonces, ¿cómo gestionamos toda esa carga mental de los pinchazos? ¡Wow! ¿Cuántas horas dices que tengo? Pocas. Bueno, yo quiero ir por partes. La primera pregunta que te quiero hacer, Sara, y si no te importa, no me quiero ir del guión, pero ya que me das la oportunidad de hablar, ¿cómo te explicaron a ti la primera vez que cómo tenías que pincharte? ¿La recuerdas como una Sí, sí. situación agradable, No. desagradable? Vale, yo la recuerdo, yo te la cuento rápidamente porque... Porque a partir de ahí quiero luego decir algo en concreto de esto, y me parece interesante esa primera experiencia, ¿cómo es? Pero yo las que estaba haciendo las preguntas soy yo, pero te la contesto. Nada, que es broma. Yo me acuerdo que me ingresaron, no fueron nada delicados. Yo estaba, cuando ya subí a planta, porque yo primero estuve en UCI, bueno, no estuve en coma glucémico, pero sí que es verdad que estuve 24 horas en observación porque yo no paraba, tenía una sintomatología muy fuerte. Bueno, entonces cuando me subieron a planta, la insulina me la pusieron en vena. A mí el problema es que me ingresó medicina interna, no me ingresó el departamento de endocrino. Por lo tanto, en los primeros 2 días, porque yo debuté un viernes, los primeros 2 días que era fin de semana hasta que el departamento de endocrino me cogió un lunes, me quitaron a las 24 horas la insulina, me dieron de comer normal, me volvió a subir el azúcar a 500 y pico, casi no me acuerdo de ese proceso, no me acuerdo mucho. Sí que me acuerdo que de repente vino mi hermana, que es enfermera, la llamaron y dijeron, está muy mal. También vino tu mamá, que si me permites decirlo, tu mamá es médico, bueno, ya está jubilada, pero era médico del hospital. Y vino tu mamá y me acuerdo perfectamente de... ay, me voy a emocionar. Bueno, que al final Vino estamos en eso. y cogió la carpetita, ¿no?, que nos ponían debajo de la cama, y me miró así y me dijo, estás mal, estás muy mal. Wow. Cuando ya me cogió el endocrino, vino una endocrina estupenda. Tenemos en el Servicio Navarro de Salud unos especialistas endocrinos estupendos. Vino, me dijo, esto va a ser de toda tu vida, me explicó qué tipo de diabetes tenía, que me dijo, es la de los niños, así que te has rejuvenecido. Me pareció súper divertido. Fantasía de frase, que muy buena. Me dijo, y dije, bueno, tengo 25 años, no está mal. Entonces, sí, y me dijo, bueno, te vas a tener que pinchar toda tu vida, tienes que venir, te vamos a dejar aquí ingresada muchos días, porque tienes que aprender a pincharte, no te podemos soltar hasta que no sepas contar hidratos y pincharte. Y yo le dije, ya, quiero la alta voluntaria, porque tengo 2 niñas muy pequeñas, tengo una niña de 3 años y una niña de 6 meses en casa. Y me dijo, bueno, ¿quieres empezar a pincharte ya tú sola? Y le dije, adelantamos todo lo que haga falta por la derecha. Y entonces me trajo la enfermera, la de la que me dijo hipotensos, todas las insulinas, y me empezó a enseñar, y luego me llevó a la formación a las enfermeras formadoras en diabetes, y aún y todo me dieron el alta 4 días después, ¿vale? Esperamos 4 días. 4 días después, cuando ya vieron que yo ya no me daba miedo pincharme ni nada, que al final es lo que más apuro da, ¿no? Vieron que yo me manejaba bien,
y me dijeron, bueno, como tienes una hermana enfermera y una... y vas a estar ahí controlada, te dejamos irte a casa, pero yo iba todos los días a las mañanas a formación, ¿vale? Entonces, no sé si estuve yendo durante 10 días seguidos a formación y... Entonces, ¿me acuerdo perfectamente cómo fue? Sí. También me acuerdo de muchas otras cosas de ese proceso. Te preguntaba, bueno, o sea, es que siempre que te escucho me aprendo un montón y ya lo sabes y no es de peloteo, pero creo que la experiencia que tú puedes contar personal creo que responde súper bien a lo que es la pregunta, ¿no? Al final creo que es un aprendizaje que no es fácil y depende de cada te toque, ahora voy con los niños, que me parece otro mundo importante también, creo que es más complicado todavía, porque tú encima estabas en un proceso que acababas de ser mamá, que encima ya eres adulta, que ya tienes una madurez, ahora ponte a pincharte esto, fíjate que ahora con esto, para toda la vida, darle vueltas a la cabeza, cómo me pincho, qué miedo me da, si me voy a hacer mucho daño y tal, ¿no? Por eso creo que el equipo que tienes a tu alrededor, esas primeras temporadas sobre todo, es fundamental, ¿no? Quitarte, que eso me va a sonar un poco así esto, ese miedo, ¿no? Que no podemos decir nada de la palabra miedo, ¿no? Todavía no has desvelado nada. Ah, no, vale. Estoy No saben, pero... No, 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 no pasa nada. Si esto se puede cortar, pero que no lo voy a cortar. Es que Sí tenía un... O que... sea, es que, bueno, Sí, no voy a contar, sí. pero bueno, tú sabes la que es la palabra miedo, lo que muchas veces te provoca ese echar para atrás, ¿no? Entonces, normalizarlo, una situación como es el aprender a pincharte de diabetes, estar con la persona, darle ese cariño, acogerla, ¿no? En tu caso, tu hermana es enfermera, que creo que también te daba como un poco más de extra seguridad, creo. Aunque sea tu hermana, ¿sabes? Pues si tu hermana te tiene que pinchar, pues te pincha, ¿no? Porque son hermanos y también para eso están, ¿no? Pero yo creo que también se le daba esa parte de seguridad. Y creo que es un poco lo que necesita, ¿no? La gente cuando le dicen tienes que empezar a pincharte, normalizarlo, contarlo como si fuera algo lo más normal del mundo, como si fuera algo que necesita tu cuerpo y ya está. Y sobre todo arroparte mucho de la gente de tu alrededor, ¿no? Contabas antes lo de que a veces no comías según qué cosas en reuniones sociales y tal, porque te podía dar miedo a pinchar. De ese miedo es el que hablo yo, que habría que ir eliminándolo, ¿no? ¿Qué más da? Que me den una comida, una amiga, un amigo, un tal, tenga que pincharse porque lo necesita, ¿no? Al final tendríamos que aprender a normalizar ese tipo de situaciones, porque esa persona va a tener que estar comiendo menos, me parece injusto, ¿no? Al final no es justo para nadie, ¿no? Que tenga que comer menos para que no tenga que pincharse, para que no tengan que verle los demás, ¿no? Que siempre estamos con lo de cómo nos verán los demás, ¿no? Que yo lo entiendo. Entonces creo que ese momento de pinchar que es tan importante para las personas que tenéis diabetes, creo que habría que normalizarlo y sobre todo quitarle el miedo, quitarle esa carga de tranquila, no te vas a hacer mucho daño, estamos aquí para apoyarte. Has dicho que en el hospital incluso te dejaban quedarte unos cuantos días al principio para ayudarte, ya sé que tú, ¿no? Porque encima tú eres de carácter de necesito salir, moverte y hacer un montón de cosas a la vez, pero te están diciendo que te puedes quedar varios días para enseñarte cómo hacerlo, para que vean la importancia que le dan a este momento inicial, ¿no? Imaginar a los profesionales, yo estoy contigo, creo que hay muchísimos muy buenos profesionales que te van a acompañar en ese primer paso, ¿no? Y sobre todo hacerlo también con la familia. En tu caso es verdad que o sea, que ya eres más mayor, o sea, quiere decir que igual tus padres también iban aprendiendo, pero cuando pasa con los niños, que era un poco la otra parte de tu pregunta que me hacías, hacerlo también parecido, ¿no? Quitarle esa cosa de miedo, de susto, de cuando eres papá y mamá, bueno, yo no soy papá, pero me imagino que tu hijo o tu hija es fundamental, ¿no? Y no quieres que le pase nada. Pasa un poco como con Buscando a Nemo, que te estás riendo porque a veces siempre hago referencias a Disney, pero precisamente la película de Buscando a Nemo habla de la sobreprotección, ¿no? Marlin dice en un momento de la película que va a proteger a Nemo para que no le pase nada. Y Dory le dice, no puedes impedir que le pase algo. Puedes estar con él, puedes guiarle, puedes estar a su lado, pero no puedes sobreproteger de una manera que no le pase nada, ¿vale? Y sobre todo mitificar el sentido. Algo le va a doler al niño o a la niña, es así, ¿vale? Pero ni contarlo como una cosa de, "Buah, va a ser un dolor horrible, qué momento horrible", ni hacerlo al revés, ¿no? No te preocupes, cariño, que todo va a estar genial, todo va a ser maravilloso, ¿no? Yo creo que esa parte que intermedia es importante. Y luego, sobre todo, formar a los padres desde el sentido de que no están haciendo algo malo, de que sus hijos
sigan siendo esos seres maravillosos, ¿no? Porque yo creo que muchas veces, bueno, no sé, y igual, no sé si te han contado esto o te han preguntado alguna vez, pero yo creo que hay padres que piensan, encima es que mi hijo tiene diabetes, ¿no? No sé si hay ese momento en el que decir, "Pf, ya no es el hijo o la hija perfecta, ¿no? Ya encima tiene un esto, que igual estamos metiéndonos un esto. Quitarle también ese miedo, ¿no? Pues ya está, es algo que va a acompañar a tu hijo, cuanto antes lo normalice desde el principio, cuanto lo vea como algo normal, si encima lo aprende desde que es pequeño, tú imagínate ya sabe cuando ya sea mayor o cuando tenga 18, 20, 25 años, que ha vivido eso como una normalidad desde el principio, ¿no? Creo que es una oportunidad de oro para vivirlo así, que es más al principio puede ser más traumático para los padres porque es un choque muy fuerte, pues hay que quitarle ese dramatismo, esa parte tan negativa, ¿no? Que muchas veces le damos nosotros mismos, pero creo que es incluso mejor la adaptación que si te pasa cuando ya eres muy adulto, que creo que la complicación puede ser mayor, ¿no? Que en esto es como todo. El aprendizaje, cuando antes te llegue, mejor, ¿no? Porque lo vas a normalizar. O sea, un niño que lleva pinchándose desde los 8 o 9 años, cuando tenga 19 20 años, va a ser para algo habitual, algo normal, algo que tiene que hacer y ya está, ¿no? Entonces yo creo que los padres animarlos, cuidarlos mucho, escuchar mucho a los padres, que yo creo que no lo hacemos tanto, y sobre todo animarles a que lo hagan con la mayor normalidad posible, en espacios que al chaval le pueda gustar, que esa primera vez sea algo como un entorno agradable, que haya la gente que él o esa persona quiera, ¿no? Que sea un momento que, aunque tenga que ser el pinchazo, que sea algo en un sitio, en un espacio agradable y con una actitud, pues de que lo va a conseguir, de que está muy bien y demás, ¿no? Es difícil también, obviamente, pero bueno, también esa parte de gestión emocional creo que es fundamental en los padres, ¿no? Pero muchas veces yo creo que tanta sobreprotección, que yo la entiendo, ¿eh? Porque yo igual si sería padre sería el primero que estaría tan, tan, tan encima, ¿no? Pero creo que es importante que desvirtuemos un poco y que dejemos que también ellos mismos se exploren un poquito en ese sentido, ¿no? Lo del tema del pinchazo. Pero bueno, me parece un tema que podría dar para mucho, porque me imagino que cada persona lo habrá experimentado y lo habrá vivido de una determinada manera muy concreta. Habrá gente que le habrá costado muchísimo, habrá gente que igual de primeras lo habrá normalizado y habrá sido algo común, pero creo que ese primer momento de que te ayuden a cómo te tienes que pinchar, creo que es fundamental que lo hagan de una manera lo más, entre comillas, natural posible, ¿no? Wow, Miquel, yo creo que vamos a, vamos a dejar un espacio a preguntas en comentarios para que todas las personas que quieran una pregunta mucho más específica puedan hacerlo y nos podamos juntar otro día y poderla responder y resolver tal y como hacemos en las charlas, pero de manera virtual. Ya veremos cómo lo gestionamos, aunque tú y yo ya hemos hablado de muchas cositas que podemos hacer aquí. Quiero retomar un tema, tanto si somos madres, padres con niños con diabetes, como si tenemos diabetes, es cómo contestar de manera asertiva a todas esas personas que nos hacen comentarios que yo siempre... Acabo de subir un vídeo a Instagram diciendo, pone algo como cállate, ¿no? O sea, yo les diría cállate muchas veces. A mí me ponen comentarios en Instagram y TikTok así de se te cura con esto, la diabetes se cura. A veces contesto, depende del día que me pille, y otros días directamente bloqueo, ¿vale? Entonces yo tengo que sepáis que yo tengo el dedito muy... Yo tengo el dedito muy fino porque o sea, esto es como cuando, mira, yo siempre pongo, y volvemos a la asertividad, pero a veces yo no soy muy asertiva porque yo, es como si yo abro las puertas de mi casa, te invito a venir a verla y te metes por la puerta y lo primero que haces es criticarme el sofá, los cuadros, que tal... Y nadie te ha dicho que vengo a invitarte a tomarte un café, me refiero. Una cosa es que nos expongamos porque yo en este momento estoy de manera de divulgación y de formación y demás, y otra cosa es que vengas a decirme que lo hago todo fatal y que es mi culpa ser diabética. O tener diabetes, ¿no? Porque yo lo he leído y si yo lo he leído quiere decir que más personas que dicen también, y además es que a veces lo dicen digitalmente, pero es que lo peor es que a veces hasta nos lo dicen a la cara. Porque además es que se confunde la diabetes tipo 1 con la diabetes tipo 2, bueno.
Entonces, dime una estrategia que para que yo también la coja, ¿vale? Y todos los que nos están viendo también, que podamos usar para responder de forma asertiva, que, que no nos cueste a estos comentarios, protegiendo nuestros límites, pero por supuesto sin entrar en conflicto, ¿vale? Porque yo sí que a veces entro en ese conflicto, depende del día y el lugar y el momento. Pero bueno, vamos a, ¿cómo se podemos contestar de manera asertiva a todas estas personas que son doctores liendres? Ojalá tuviera una respuesta concreta para eso. No, es broma. Es difícil, pero yo creo que es difícil. Voy a ir por partes un poco de la pregunta, porque como me haces preguntas con 8.000 secciones que me encantan, ¿eh? Pero voy a ir un poco de secciones. En redes sociales es fundamental una cosa. Si tú eres una creadora de contenido, como es tu caso, Saray, que yo os admiro un montón, porque creo que al final es abrirte mucho tu alma, ¿no? Tu cuerpo, tu corazón, contar tu experiencia, ayudar a la gente, que creo que a muchísima gente ayudáis a poderse sentir identificada de alguna manera, aunque luego cada persona viva su vida y tenga sus experiencias y demás. Esas personas que te están diciendo eso, yo sé que es muy difícil y me vas a mirar como en plan, sí, claro, pero es muy difícil. Eh, Ignorarlas, ya sé que no es la palabra que estaba buscando, primero es lo fundamental. Espera, no me cortes todavía. No me La cortes. cara. Es que la conozco de hace años, entonces digo, te estoy viendo la cara. Ignorarlo significa no darles la importancia que ellos están buscando. El que te está diciendo que, no sé cómo ves esto lo de que te habías inventado la diabetes, ¿no? Que diabetes, Que es mi culpa por no comer bien o por ese... sí, cuando tú trabajas la asertividad y hay una persona que te dice eso, sabes perfectamente que seguramente el que tenga el problema es esa persona. Llegar a ese punto es complicado, por eso, por favor, la gente que trabaje más la asertividad, que no es que yo sea un pesado y un insistente, pero es que es fundamental, porque si tú al final respondes, perdón, no respondes, tienes una comunicación pasiva, no vas a solucionar el problema, y si le respondes, seguramente no va a ser asertivo, sino que, como tú dices, si viven, has dicho, igual le mandas a freír espárragos, y al final el problema se hace más gordo, porque tú encima luego te vas a sentir mal muchas de las veces, porque he dicho, ¿por qué le contestaba esto si quería haberle contestado algo diferente? Y muchas veces, en ese tipo de comentarios, la indiferencia es lo que es la mejor respuesta, porque primero esa persona no gana ese protagonismo que busca y tú no has tenido una respuesta negativa. Que te encantaría responderle y decirle cuatro verdades bien dichas, pero es que esa persona no te va a escuchar cuando le dices las cuatro verdades, porque si te hace ese comentario es que le da igual lo que digas. Si ha visto tus vídeos, que no es porque seas mi amiga, pero yo ya sabes que los veo y son de corazón de verdad, y te pone ese comentario, o me da igual a ti o a cualquier otro influencer, ¿no? Que cuenta su historia, sus experiencias Bueno, yo no soy influencer. Yo no soy influencer. No, yo bueno, no tú- influencio a nadie. ah, Yo no influencio. bueno, pero bueno, me estáis escuchando, ya no me escucha, sí que es influencer, porque yo sé que está ayudando a mucha gente y ayudando mucho, y es un orgullo que una amiga haga este tipo de cosas, que lo voy a decir para que llore un poquito. No, Ah, es broma. no, más no. O sea, lo que te decía es eso, ¿no? Pues que muchas veces ese tipo de comentarios, cuando hablo en redes sociales, hacen solo daño, o sea, van solo a dañar, cuando es como antes hablábamos del libro, ¿no? Si hay algún que me hace críticas sobre el libro y dice que es una mierda porque eres gay o eres homosexual o porque tienes el pelo muy corto, es que, ¿qué tipo de crítica es esa? ¿Sabes? Es una persona que no sabe ni lo que quiere ni lo que busca y lo único que hace es hacer daño. Si es una persona que me dice, oye, fíjate, he leído tu libro y no me ha parecido bien esto y esto y esto, no me ha gustado esto, me ha parecido un poco aburrido esta parte y esta parte. Vale, porque sé que esa persona me ha escuchado, ha intentado abrir su corazón a escucharme y me hace esa crítica que es constructiva, que ahí es un poco a la diferencia que había, ¿no? Crítica destructiva o crítica constructiva. Y a partir de esa crítica constructiva yo puedo contestar y ser respetuoso y comparto tu opinión o no la comparto. Yo puedo estar de acuerdo con algo contigo, Saray, o puedo no estarlo, pero no por ello te voy a atacar, ni voy a meterme contigo, ni voy a destrozarte, ¿no? Entonces, ese respeto creo que es fundamental y se aprende también desde pequeños. Vuelvo a decir otra vez los de pequeños, parece que tienes que volver todos hacia atrás en el cole, ¿no? Pero generalmente es importante eso. Y en el cara a cara, en el persona, has hecho una cosa que me parece interesante y es depende el momento y el día y cómo te encuentres, ¿no? Claro, no es lo mismo responder.
yo qué sé, un martes a las 12 del mediodía, que igual estás a tope de power con tu super café y tal, le puedes decir lo que quieras, que un viernes a las 8 o 9 de la noche, que tú ya sabes que tú y yo somos encima, que a esas horas ya estamos, que igual que estamos medio dormidos, que igual no te sale responder, ¿no? A esa misma persona ese mismo comentario. Entonces, creo que eso también cuando se haya que responder con el mayor respeto posible, aunque a veces nos cueste un poquito. Y si te va a salir una burrada muy grande, yo doy un consejo, que esto no es nada técnico ni nada profesional, pero puede ayudaros mucho, y es el WhatsApp contigo mismo. Es una herramienta que yo valoro muchísimo, y si se os ha quedado alguna palabrota, alguna mala palabra hacia alguien que no habéis dicho, podéis mandarlo en un audio y luego lo podéis borrar si queréis, y de esa manera ya lo habéis soltado, ¿vale? Y lo habéis soltado, os habéis quedado a gusto y no lo ha recibido otra persona. Entonces, el problema, en principio, se habría solucionado porque ya has contestado eso. La persona ha recibido un mensaje asertivo, encima se ha quedado rayada, y tú no le has criticado y no le has dado motivos para volver a meterse contigo en otra situación, ¿no? De esa parte negativa. Al final, la asertividad es la comunicación no violenta, ¿no? Yo cuando la aprendí me quedó esa frase grabadísima. Y la profesora hablaba precisamente de eso, ¿no? De que no ganas nada respondiendo con la misma moneda a la otra persona, porque el ojo por ojo de todos nos quedamos ciegos, que a veces se nos olvida en esa circunstancia, que yo puedo entender que te pones un poco enfadado, pero incluso en esas circunstancias, Aray, creo que es importante aprender luego a gestionarlo, ¿no? De darte un feedback, de decir, me he puesto muy enfadada, pero no tenía por qué hacerlo, porque fíjate, y esa reflexión es fundamental y no la solemos hacer, ¿no? Después de que haya pasado. Yo, Miquel, tú me conoces hace muchísimos años, Sí, muchísimos, y yo creo que también eso, si me permites, es de la madurez, porque yo antes era una persona súper impulsiva. Cuando yo tenía 19, 20 años era una tía súper impulsiva y que conforme lo que se me pasaba por la cabeza lo soltaba, sin filtro ninguno. Y ahora, a día de hoy, me muerdo la lengua muchísimo. pero escucha, sí, ¿Sí? perdón. No, Sí, sí, dime, sigue, dime. sigue, sigue. Cuidado con lo de morderse la lengua. Ojo, yo no estoy diciendo que no tengáis que exponer nunca lo que pensáis, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es que muchas veces una gestión diferente a tiempo es una victoria. O sea, quiere decir, sí, Sí, no, no me refiero a no decirlo, me refiero a decirlo como me lo querría decir. O sea, no lo mismo de pensarlo y decir, bueno, se lo voy a decir de esta manera, aunque me encantaría decírselo de otra. Eso también lo da la madurez y ¿no? Y la experiencia de cagarlas. O sea, yo siempre digo que tengo una niña de 13 años y le digo, equivócate, porque la única manera de aprender es equivocarse. Yo estaré aquí, te sostendré y te diré lo que es lo mejor, por supuesto, y te apoyaré en tu proceso, pero si no dejamos que se equivoquen o no nos dejan que nos equivoquemos, nunca aprenderemos. Yo aprendí a gestionar una tortilla de patata con mi insulina, porque cada vez que comía tortilla de patata me daba una hipoglucemia, pero una hipoglucemia de llamar al 112. O sea, unas hipoglucemias heavy, y yo no dejé de comer tortilla de patata porque me encanta la tortilla de patata. ¿Qué aprendí? A ponerme menos, 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 hasta que dije, este es mi truco, esta es mi insulina, esto es lo que me tengo que poner, esto es el cálculo, o sea, es todo como el aprendizaje, ¿no? Y ya, Miquel, para... Dime, dime. No, dime. te digo que esto que dices del aprendizaje, yo siento, sí defraudo un poco cuando voy a decir esto, pero no hay manuales exactos que sirvan y que digan esto va a funcionar de esta manera, si haces esto va a funcionar, ¿vale? Muchas veces es ensayo-prueba, que tú imagino que además las personas que tenéis diabetes lo sabéis perfectamente, y ese aprendizaje también es duro, pero cuando de verdad consigues encontrar ese equilibrio y ese momento en el que tú dices, vale, esto es así, también es un triunfo. Y por favor, celebremos los pequeños triunfos, que siempre nos quedamos con el, no lo he conseguido, cómo lo voy a hacer, como tal. Celebremos los pequeños triunfos. Y otro consejo muy importante, por favor, a la hora de ponernos objetivos, en lugar de ponerte un objetivo muy alto que al final te va a costar superar, divídelo en pasitos más pequeños, de 5 pequeños objetivos, y por lo menos habrás conseguido 3, pero no es sensación de fracaso, ¿vale? Entonces, creo que eso también es un apunte ahí importante, ¿no? Y muy valioso. Miquel, ya no te quiero quitar más tiempo, pero si me permites. Si ahora Pero mismo quítame el imagino... que quieras, ¿eh? Si es que me estás animando yo, vamos, lo que necesites.
No, pero que habrá más momentos de esto. Yo animo a la gente de Ujú. verdad, pero bueno, primero voy a agradecerte, Saraí, esta oportunidad, porque sabes que, bueno, yo hablo mucho y intento explicar las cosas. Espero que lo que yo pienso en la cabeza que estoy explicando llega a la gente de la misma manera, pero al final esto quería ser una introducción de estas primeras preguntas, ¿no? Que creo que son como las más generales al principio, pero que la gente también sepa que si necesita cualquier tipo de ayuda más concreta o cualquier tipo de duda más concreta sobre su día a día, que estamos aquí para acompañar, ¿no? Que Saray es una, ella dice que no es profesional, pero sabe de diabetes, de su diabetes un montón y puede ayudar un montón, pero está haciendo este proyecto precisamente para eso, ¿no? Para ayudar a mucha gente desde diferentes áreas a que vivan su diabetes con naturalidad y vivan su diabetes desde ese emoción inclusiva, ¿no? Ese momento de ¿qué pasa? Tengo diabetes, pero ¿y qué? ¿No? Pues también soy una persona que puedo hacer todas estas muchísimas cosas, ¿no? Entonces, creo que es, primero, hacerte eso y segundo, que esta primera sea para que iniciar un camino de que todas esas personas que tengan dudas o que se sientan un poquito solas, que aunque sea Sara y yo, aunque estemos en la distancia, que les acogemos, que les daremos ese cariño y que les vamos a responder porque creo que es importante, ¿no? Que esas personas busquen esas respuestas que de verdad necesitan, no las que se están dando, sino las que de verdad se necesitan, ¿no? Ujú. Si ahora mismo nos escucha alguien recién diagnosticado, que es el primer shock, ¿no?, que solemos tener, o una madre, un padre que está empezando en este camino con su hijo o hija, ¿qué mensaje les dejarías desde tu mirada como profesional y como psicólogo? ¿Qué mensaje le dirías que esto quiero que te lo grabes en la cabeza? Mira, yo, si me permites, voy a hacer una analogía, ya sé que igual la gente que me dirá, ¿qué pasa, no? Yo salí del armario y cuando salí del armario, y ya sé que igual no es lo mismo que debutar con diabetes, pero bueno, yo creo que es una sensación de autoafirmarte, ¿no? De decir, yo tengo esto, tenía un miedo terrible. Y entonces hice una cosa que leí por internet, no leáis en internet muchas cosas, pero yo la leí y me ayudó un montón. Fui al baño de mi casa y dije, soy homosexual. Me reí y luego lloré en el baño. Esto no sé si le había contado muchas veces a alguien. Y a partir de ese momento dije, tengo que vivir mi vida así, porque es la que había vivido. Todos los años anteriores, es verdad que estaba viviendo una vida como rara, como falsa, ¿no? Entonces, todo eso, ¿quién me lo devuelve? Debutar con diabetes también es ese momento de chocar, ¿no? De ¡pum! ¿No? De que todo esto. Que ese choque, ojo, es necesario. Es como ese momento de brum, derrumbe, ¿no? Y ahora qué, ¿no? Pues ahora que no, ahora que tienes canales como este, tienes gente profesional que te puede ayudar, pedir ayuda no es nada malo. Yo creo que teníamos hasta hace poco un cliché, ¿no? Bueno, no sé, Sara, y si estás de acuerdo conmigo, en que antes pedir ayuda era como un signo de debilidad, ¿no? De cómo voy a pedir ayuda, yo tengo que sobreponerme a mí mismo o a mí misma, ¿no? Y entonces creo que es fundamental eso, pedir ayuda a gente que de verdad te va a ayudar, no tener miedo y sobre todo hay una cosa que creo que puede ayudar mucho y es compartir experiencias con gente que igual ha debutado también hace poquito y cómo ha podido vivirlo, porque aunque tu caso sea particular, creo que ayuda mucho el hecho de que haya personas que hayan podido pasar por situaciones similares. Estábamos hablando de la individualidad, pero yo creo que te habrás sentido identificada, Saray, con más gente que tiene diabetes, que aunque no te conozcan de nada, tú digas, pues yo también he sentido esto, ostras, qué bueno que haya más gente que lo haya sentido porque de alguna manera no me siento tan solo o tan sola, ¿no? Aunque a partir de ese punto yo tenga que reconstruir mi vida con mi experiencia. Y la parte de las familias, lo mismo, no mirar a la diabetes como con miedo, que hablamos todo el rato del miedo, ¿no? Pero creo que es fundamental, sabes que además es una emoción que tú y yo hemos hablado mucho, ¿no? Quitar ese miedo, porque si tú tienes miedo, si tú tienes esa angustia, si tú tienes ese nervio, si tú tienes esa preocupación de lo que puedes hacer, tu hijo o tu hija lo va a sentir, lo va a notar. Al final los niños, muchas veces en esas edades son como muy esponjas, ¿no? Entonces, si él se ve nervioso, si ellos te ven preocupados, si ellos te ven que no vas, ¿no? Ellos se van a sentir así. No se acaba el mundo por tener un hijo con diabetes, al revés, tu hijo va a ser un ser maravilloso, tu hija va a ser una niña maravillosa, ¿no? ¿Va a vivir con diabetes? Sí, pero es que va a vivir con muchísimas otras cosas. Y enseñar eso desde el principio creo que también es fundamental. Ese ejercicio de duelo también es importante. Y sobre todo, y si me lo permites, creo que es importante que se haga el padre y la madre ese ejercicio y que vayan los dos a una. A veces es muy difícil y de hecho hay bueno, muchas familias, ¿no? que tienen a veces dificultades cuando llega una enfermedad como esta al hogar, porque es una enfermedad para toda la vida y a veces es difícil de aceptar
por lo menos de decir, ah, vale, ¿y ahora qué pasa, no? Y entonces creo que es fundamental también la comunicación y que vayan los dos progenitores, ¿no? A una, ¿vale? Hablo de papá y mamá, pero puede ser mamá, puede ser papá, puede ser papá, papá, mamá, mamá, ¿vale? Que todo está permitido, pero eso, que los dos progenitores o las personas que son los papás o las mamás de esa criatura, ¿no? Que vayan a la una, que vayan a una y que vayan en la misma dirección. Creo que eso también le da estabilidad, le da refuerzo al hijo o a la hija y le da muchísima más normalidad. Y sobre todo, por favor, en las charlas de cuales sí que nos hemos encontrado, que hay profesionales que no saben nada de la diabetes, pero Nada, como tampoco saben nada nada. de, yo qué sé, otros trastornos como el TEA o como el TDAH. Bueno, el TDAH igual se sabe un poquito más porque parece que es como más famoso, ¿no? Pero creo que es importante también que se vayan instaurando también Sí. formaciones de base también de este tipo de enfermedades, porque muchas veces se ponen como secundarias o terciarias cuando terminan todas las formaciones, las mismas todos los años, entonces metemos como un embudo de estas formaciones, ¿no? Y creo que son fundamentales, porque al final la diabetes es una enfermedad que hay que contarla, que hay que explicarla, que hay que decir qué es, ¿no? Y esas familias también se pueden ver acogidas y sobre todo hablarlo, y esto me parece súper curioso que con la clase, ¿no? Con las mamás y papás de la clase donde esté mi hijo o mi hija no normalizar esta situación porque creo que es fácil. Los niños, la mayor mayoría no tienen maldad, alguno un poquito más, ¿vale? Pero si aprenden desde el principio esa tolerancia, ese respeto a una enfermedad como es la diabetes, a esa realidad de que da igual que Martina o de que Julia o de que Pablo tenga diabetes, al final sigue siendo Pablo, sigue siendo Martina, sigue siendo Julia, necesita tomar esto o necesita hincharse o lo que sea, pero ya está, ¿vale? Entonces creo que también es importante normalizarlo, tener ese respeto y sobre todo tener esa empatía. Eso, que no me salía la palabra todo el rato con qué palabra es. Esa empatía creo que es fundamental. Entonces, si esa familia se ve reforzada encima por la comunidad educativa, si esa familia se ve reforzada por el monitor de la piscina, si esa familia se ve reforzada por X personas, ¿no? que trabajan con ellos, la familia también es fundamental, ¿no? Normalizarlo en la familia, ¿no? Que, bueno, tú Isabel, ya sé, das tu experiencia, ¿no? Pero normalizar que tu sobrino, que tu primo, que tal, tiene diabetes, creo que también es importante, ¿no? Que haya esa normalización. Es cierto que algunos me dirán, porque has dicho al principio que no hace falta etiquetarnos, ¿no? Ojalá no hiciera falta, pero creo que todavía a día de hoy es necesario, ¿no? Muchas veces decir ese tengo diabetes, pero por favor hacerlo primero con vosotros mismos delante de un espejo. Es un ejercicio interesantísimo y sobre todo es un ejercicio que sana mucho. Aunque vayáis a estar derrumbados unos días, va a sanaros mucho y es un principio de algo muy, muy, muy chulo, ¿no? Que vais a construir vosotros mismos. Y sobre todo, si me permitís a mí también ya acabar con esto, hay que desterrar ciertas cosas que vemos en los coles, que es tipo de, ah, sí, fulanito de tal, el que se pincha, ¿no? Es como... Una No, cosa, peor, el diabético. el diabético, sí, el que se pincha. Eh, ya lo estás estigmatizando, ya le estás poniendo lo que no que... A ver, yo creo que es diferente, yo que lo vivo. Una cosa es la etiqueta y otra cosa es dar nombre, me refiero. Una cosa es etiquetar a alguien y ponerle una etiqueta y que vaya con la etiqueta de por vida, y otra cosa es que tú le des nombre a algo que pasa. Cada vez hay más diabetes en los niños, y incluso diabetes tipo 2 nos hemos encontrado de niños, de todo lo que, cómo se come, etcétera, se está debutando cada vez antes. Y una cosa es la etiqueta, el que ese niño no puede hacer esto o no puede hacer aquello porque tiene diabetes. Soy diabético, esta es mi condición, te la explico, te informo por si algún día me pasa algo, porque tendrás que saber gestionar que una hipoglucemia, tendrás que saber gestionar, porque claro, a mí me ha llegado a pasar de, si tiene una hipoglucemia, ¿qué hago? ¿Le pongo insulina? No, te lo cargas, no le pones insulina, ¿vale? O sea, entonces, una cosa es poner la etiqueta, que creo que hay que dar nombre a las cosas, que no pasa nada, ¿no? El dar nombre y saber que existe y aprender sobre ello y decir, oye, mira, sí, se gestiona de esta manera, se vive de esta manera, puede comer de absolutamente todo, pero tenéis que decirle más o menos cuántos hidratos o a ojímetro, ¿no? Que muchas veces ya los diabéticos aprendemos un poco a ojímetro, que la familia se pueda comunicar tranquilamente de mi niño o mi niña es diabético y ya está. O sea, puede ir a hacer educación física, puede hacer todo, pero tiene esta condición. Otros tienen otra.
el mío tiene esta. Y otra cosa es la estigmatización, el decir, tú no puedes hacer esto porque eres diabético. Pues sea, no, esa es yo la creo que al final, diferencia. sí, yo creo que al final, cuando habla de etiqueta, creo que muchas veces cuando hay un diagnóstico como esto, sí que es importante que le pongamos un nombre, como tú dices. Eso Eso es. es. Pero es un poco también importante cuando, imagínate, compramos una camiseta, a mí a veces me gusta relacionarlo con eso. Tienes la etiqueta, te dura un poco y se la quitas, ¿no? Porque al final te quedas Eso con la es. camiseta. Creo que también un poco, a veces es necesario ponerle nombre, pero no quedarte con eso, sino, vale, ahora a partir de ahora hay esta situación. ¿Qué puedo hacer para, ¿no? Que esta persona sea feliz, sea autónoma y pueda vivir sin ningún problema, ¿no? Entonces, a veces es necesario ese primer nombre, pero no reducir a la persona solo a eso, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que intentábamos decir, ¿no? Que al final es importante ponerle nombre a las cosas, pero no quedarnos solo con el nombre y ya está, ¿no? Pues porque muchas veces, estaréis, si me lo permites un poquito más, nos quedamos con la etiqueta de decir, vale, pues si tiene esto, no va a poder hacer esto, no va a poder hacer esto otro, no va a poder, no, 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 no. Estamos con el no todo el rato, ¿no? Y si le damos la vuelta, vale, puede tener esto, pero es que sí que puede hacer esto, sí que puede hacer esto otro, sí que puede hacer esto otro, ¿no? Y yo creo que ese cambio también puede ser importante, ¿no? Desde adultos y desde todos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Pues Pues nada, nada, muchas muchas gracias, gracias. Miquel, por habernos acompañado en este primer podcast contigo, porque creo que vamos a hacer varios, porque es muy interesante tu visión profesional de este ámbito. Estoy segura que muchas personas van a preguntarme, tanto por aquí como bueno, estamos en Spotify, estamos en YouTube y tanto en mi canal de Instagram y TikTok. Cogeré todas esas preguntas y haremos otro para poderlas desarrollar de manera mucho más personal y personificada. Y muchas gracias por habernos acompañado, Miquel, en este Muchas Muchas podcast. gracias a ti, infinitas. Con tu mirada profesional ha sido estupendo oírte. No sé si te voy a invitar más porque lloro, Porque lloro y no... Dije cuando me llamaste que yo quiero, ya sabes que soy bastante directo a veces, pero creo que porque busco la realidad. Yo en ningún momento quería venir aquí para decir todo es maravilloso, todo es genial, todo es fantástico, porque creo que es una vida en nada. Y creo que el hecho de que te emociones, creo que también es un signo de que estamos hablando de temas serios de verdad y que estamos trabajando esa emoción, ¿no? Que para eso también creo que era un poco la idea de este área del podcast, ¿no? De trabajar esa gestión emocional de la diabetes y bueno, en tu caso, ya sé que muchas veces hablamos y luego te pongo a llorar y luego te pregunto, pero es llorar de bonito, ¿no? Y me dices, sí, 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 vale, vale. Yo digo, pues, No, no te odio. Aún no te odio. Pues muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Si creéis que esta historia puede ayudar a alguien, compártela. Y si quieres seguir escuchando testimonios reales y reflexiones sobre cómo es vivir con diabetes, suscríbete al canal y activa la campanita. Recuerda, la información es poder, pero el acompañamiento es vida. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!